Idea de Dios, las teorías de control mental y hasta las dictaduras externas tienen una raíz común: la percepción. Desde las enseñanzas de un curso de milagros y el pensamiento crítico, vamos a cuestionar el miedo, desmontar narrativas y entender cómo la libertad o el control comienzan siempre en la mente. Si buscas despertar conciencia sin fanatismo, sin propaganda y sin conspiraciones, esta serie es para ti. ¿Y si tu concepto de Dios no fuera heredado, sino elegido conscientemente? ¿Qué dice la ciencia moderna sobre lo trascendente? ¿Lo niega o lo vuelve más profundo e interesante? ¿Y si estuvieras viviendo según una idea de Dios que no es realmente tuya? ¿Y si cambiar tu concepto de Dios cambiara tu vida completa? Lo que piensas de Dios influye directamente en tus decisiones, tu paz y tu identidad. Tu mente puede crear un infierno o un hogar seguro, dependiendo del Dios que imagines. Tal vez no exista un Dios externo y castigador, pero sí un orden inteligente del cual formas parte. Comprender qué es Dios para ti puede resolver dudas, miedos y conflictos internos que arrastras desde hace años. Un concepto sano de Dios puede convertirse en una fuente de poder, claridad y libertad. Y hoy voy a mostrarte tres fundamentos que pueden transformar tu manera de ver lo divino y tu manera de verte a ti mismo. La palabra Dios tiene una historia mucho más compleja de lo que parece. Viene del proto-indoeuropeo deimos, que significa ser luminoso, lo que brilla, aquello que está por encima. Antes de que existiera cualquier religión organizada, Dios era simplemente una forma de referirse a lo sagrado, a lo inexplicable, a lo que inspiraba asombro. Con el tiempo, diferentes culturas le dieron significados distintos. Los griegos lo asociaron al orden cósmico, el logos; los romanos a la autoridad; los hebreos a la alianza; los pueblos orientales a la energía universal. Pero lo más importante es que el concepto nunca fue estático. Cambió con la psicología humana, cambió con la ciencia, cambió con cada cultura y sigue cambiando contigo. Aquí aparece un problema que muchas personas viven sin darse cuenta. Intentan relacionarse con un concepto de Dios que ya no encaja con su forma actual de pensar. Tratan de creer como creían de niños o como les enseñaron hace décadas, y eso provoca conflicto interno. Por eso este video no intenta decirte qué es Dios, sino ayudarte a pensar tu propio concepto, uno que te dé paz y no miedo, uno que integre ciencia y espiritualidad, uno que puedas sostener sin sentir contradicción. Y para que esto sea fácil de entender, voy a darte tres fundamentos. Fundamento uno: ¿qué somos realmente como seres humanos? Aquí aparece la primera gran pregunta: ¿qué es lo esencial de nosotros? Si no sabemos qué somos, difícilmente podremos saber qué tipo de Dios tendría sentido. No somos nuestro ADN. Hoy sabemos, gracias a la epigenética, que podemos activar o silenciar genes con hábitos, emociones y ambiente. Además, las terapias génicas alteran nuestro ADN. Tampoco somos nuestros órganos. Puedes recibir un trasplante de hígado, riñón o corazón y seguir siendo tú. Entonces, ¿somos el cerebro? Tampoco exactamente. Aunque el cerebro es esencial, sigue siendo un órgano físico que responde a estímulos y puede modificarse. Imagina por un momento que tu mente pudiera observar a tu propio cerebro. Eso es precisamente lo que ocurre en meditación. Cuando meditas, descubres algo llamado el observador, una conciencia capaz de notar pensamientos, emociones y sensaciones sin confundirse con ellos. Ese observador puede cambiar la actividad cerebral, puede modificar tu respiración, tu ritmo cardíaco, incluso tu biología. Esto abre un problema interesante. Si puedes observar tus pensamientos, entonces no eres tus pensamientos. Si puedes observar tu cerebro, entonces no eres tu cerebro. ¿Y qué significa esto en relación a Dios? Significa que quizás hay algo más profundo, más amplio, más consciente que lo puramente material. Algo que no podemos diseccionar en un laboratorio.
algo que podría conectarnos con lo trascendente. Ese algo es el primer puente entre ciencia y espiritualidad, la inteligencia natural del universo. Para poner esto en práctica, observa simplemente la naturaleza. No necesitas creencias religiosas, solo abrir los ojos. Los pájaros vuelan en formación, sin que nadie los dirija. Los peces nadan en cardúmenes perfectamente sincronizados. Los ríos se abren paso con una sabiduría que parece conocer siempre el camino. Los ecosistemas mantienen equilibrios exactos entre depredadores y presas, plantas y animales, ciclos de vida y regeneración. Un ejemplo de esto es la relación entre leones y gacelas. Hay suficientes leones para mantener el equilibrio, pero no tantos como para extinguir a las gacelas. Y las gacelas se reproducen al ritmo exacto para sostener el sistema. Este tipo de inteligencia no es casualidad. Tampoco es caos. Es organización profunda. ¿Es esto Dios? No necesariamente, pero sí sugiere un orden, una coherencia, un patrón inteligente que sostiene la vida. Y para muchas personas, ese orden es lo que llaman Dios. La física cuántica y el papel del observador. La física cuántica no prueba la existencia de Dios, pero sí demuestra algo intrigante. La realidad cambia cuando es observada. El experimento de la doble rendija muestra que las partículas subatómicas se comportan como ondas, puro potencial, cuando nadie las observa, pero colapsan en partículas definidas cuando hay un observador. Visualiza por un momento que tu mente influye en ese colapso. Si tus pensamientos pueden afectar tus partículas afectan tus átomos, y tus átomos tu biología, entonces tus percepciones literalmente moldean tu realidad. Aquí entra la teoría del biocentrismo de Robert Lanza. La conciencia no surge del universo. El universo surge de la conciencia. ¿Es esto Dios? No lo demuestra, pero te da una pista clave. Tu mente tiene mucho más poder del que crees. Hasta ahora hemos visto tres fundamentos: que no somos solo cuerpo o cerebro, sino conciencia; que la naturaleza revela un orden inteligente; que la física cuántica sugiere que el observador influye en lo real. Pero ahora viene lo más importante: ¿cómo te ayuda esto en tu vida diaria? Muchas personas tienen conflictos internos con la palabra Dios porque lo asocian con culpa, miedo o castigo. Otras sienten un vacío espiritual. Quieren creer en algo, pero no en un Dios antropomórfico que vigila desde un trono. Aceptar un concepto de Dios más coherente y sano puede ayudarte a resolver miedo existencial, sensación de separación o soledad, contradicciones entre ciencia y fe, dudas sobre propósito, sentido o identidad, angustias sobre muerte, destino o sufrimiento. Aquí es donde un concepto más inteligente de Dios deja de ser filosofía y se convierte en herramienta práctica. Cierra un momento los ojos e imagina este ejercicio. Imagina que tu yo observador está detrás de tus pensamientos, como si fuera la pantalla donde todo se proyecta. No eres la emoción, no eres el miedo, no eres el pensamiento. Eres quien los observa. Siente la diferencia. Este ejercicio sencillo y científicamente validado por la neuroplasticidad te permite recuperar el control mental. ¿Ves cómo ya no necesitas un Dios que te salve desde afuera? Puedes encontrar dentro de ti la inteligencia que te reorganiza. Un ejemplo cotidiano lo ves cuando estás ansioso. Tu mente empieza a fabricar pensamientos. No puedo. Va a salir mal. No soy suficiente. Pero si activas al observador, descubres que esos pensamientos no eres tú. ¿Ves cómo cambia la experiencia? La ansiedad disminuye no porque alguien arriba la resuelva, sino porque tú mismo has colapsado la realidad mental hacia un estado más pacífico. Tal como ocurre en la doble rendija, tu observación cambia tu estado. Piensa en un problema actual que tengas, uno cualquiera: económico, emocional, familiar o existencial. Ahora pregúntate, ¿qué concepto de Dios estoy usando para relacionarme con este problema?
Si tu concepto de Dios es castigador, te sentirás culpable. Si piensas que Dios está lejos, te sentirás solo. Si crees que Dios no existe, quizás sientas que todo depende de tu esfuerzo, y eso genera agotamiento. Pero si adoptas la idea de un Dios entendido como inteligencia, orden y conciencia, tu problema se vuelve más abordable. No estás luchando contra un universo caótico. Estás colaborando con un universo inteligente. La visión de Dios en un curso de milagros. Para un curso de milagros, Dios no es un ser con forma humana. No tiene cuerpo, no se enfada, no castiga, no cambia de opinión, no necesita sacrificios. Dios es puramente, puro amor, plenitud total. Y aquí viene lo interesante. Un curso de milagros afirma que tú no estás separado de Él. No hay dos, solo hay una mente compartida. Según el curso, Dios es amor perfecto. Tú fuiste creado como ese amor. Lo que no es amor es ilusión creada por el ego. Dios no creó el miedo, ni el dolor, ni el sufrimiento. Lo único real es lo que se parece a Él. Paz, unión, plenitud. Y una frase del curso resume todo. Dios es la mente con la que pienso. Esto encaja perfectamente con la idea científica del observador, con la física cuántica y con la noción de inteligencia universal. Para el curso, Dios no está allá afuera. Está en tu propia conciencia, en tu verdadero ser, en la parte de ti que nunca se separó del amor. Piensa en la palabra Dios. Observa qué emoción te genera. Si esa emoción no es paz, no es Dios según un curso de milagros. Ahora cambia la palabra por amor total, conciencia, unidad, inteligencia universal o vida. ¿Cómo cambia tu sensación? Ese pequeño cambio conceptual puede alterar profundamente tu relación contigo mismo, con tus decisiones y con el mundo. Visualiza que toda la vida, tú, la naturaleza, las partículas, el universo, forma un solo campo de conciencia. No estás desconectado, no estás solo, no eres un accidente. Eres parte de un sistema inteligente que te incluye completamente. Imagina que Dios no es una persona, sino un estado mental disponible siempre que eliges la paz. Ese concepto elimina culpa, elimina miedo, elimina conflicto y te permite vivir con más sentido, coherencia y libertad. Conclusión 1. ¿Creo en Dios? Sí, pero no en cualquier Dios. Después de recorrer los tres fundamentos y observar cómo la conciencia, la naturaleza y la física cuántica se entrelazan, llegamos a la primera conclusión. Si hablamos de un Dios cruel, castigador o externo al ser humano, yo no creo en ese Dios. Lo especifico porque mucha gente arrastra ese concepto desde la infancia, pero nunca lo cuestionó. Ese tipo de Dios provoca miedo, culpa y conflicto, y un Dios que genera sufrimiento no puede ser real desde una perspectiva de amor o de inteligencia universal. Ahora bien, si hablamos de un Dios entendido como una inteligencia que sostiene el universo, una conciencia que subyace a todo, un orden profundo que organiza la vida, un campo de amor y unidad del cual formamos parte, entonces sí creo en Dios. Y lo digo con claridad. Creo en ese tipo de Dios que no está separado de nosotros, sino que nos incluye. Conclusión 2. Si mi mente crea mi mundo, puedo decidir si Dios existe para mí. Aquí entra el tercer fundamento, basado parcialmente en la física cuántica. El observador influye en lo observado. Ese principio, llevado al terreno de la experiencia humana, significa algo revolucionario. Si mi percepción crea mi experiencia, yo puedo elegir qué tipo de mundo quiero vivir. Y si puedo elegir el mundo, también puedo elegir el concepto de Dios que lo acompaña. Esto no es autoengaño, como algunos creen. Es comprender que tu cerebro filtra la realidad a través de creencias. Si creo en un universo hostil, viviré en tensión. Si creo en un universo caótico, viviré con ansiedad. Si creo en un universo inteligente, viviré con más confianza. Entonces, desde este punto de vista,
Si yo decido que existe un Dios entendido como conciencia amorosa, ese Dios existe en mi experiencia, en mi percepción y en mi mundo mental. Y si decido que no existe, también será así para mí. Es una postura honesta, madura y profundamente liberadora. No depende de imposiciones externas, sino de tu capacidad de decidir lo que te da paz. Conclusión 3. Integrando ambas perspectivas. Ahora unimos las dos conclusiones. No creo en un Dios castigador, pero sí en una inteligencia universal. Puedo decidir qué concepto de Dios me da paz y me permite vivir mejor. La síntesis es sencilla y poderosa. Yo decido creer en un Dios que existe como inteligencia, conciencia y unidad, y decido que yo también formo parte de esa fuerza. Esto elimina la separación, elimina la sensación de pequeñez, elimina la idea de que hay un Dios y tú eres algo aparte. En lugar de eso, aparece algo más coherente. Dios como origen y tú como extensión de ese origen. Dios como mente y tú como pensamiento dentro de esa mente. Dios como unidad y tú como expresión de esa unidad. Haz ahora este ejercicio final. Respira profundo. Piensa en todo lo que te has creído sobre Dios en tu vida. Mucho de eso ni siquiera era tuyo. Eran ideas heredadas, aprendidas, temidas o repetidas sin reflexión. Ahora pregúntate, ¿qué concepto de Dios elegiría yo si nadie me juzgara, si nadie me condicionara, si pudiera pensar totalmente libre? Elige ese concepto. Ese es tu Dios auténtico. Ese es el que puede darte paz. Para terminar, quiero dejarte una reflexión íntima, sincera y honesta. Mi visión de Dios no es una verdad absoluta. Es solo mi punto de vista, construido desde el respeto profundo hacia todas las religiones y hacia el ateísmo moderno. Pero sí creo que el ser humano necesita un concepto de Dios que no genere miedo, sino claridad. Un concepto que no divida, sino que una. Un concepto que no te haga sentir pequeño, sino parte esencial de un universo inteligente. Si este video te ayuda a cuestionar, redefinir o liberar tu visión personal de Dios, entonces habrá cumplido su propósito. Y recuerda, tu relación con Dios o con la idea que tengas de Él es una decisión profundamente personal. Elige un concepto que te sane, no que te encadene. Elige un concepto que te dé poder, no culpa. Elige un concepto que te conecte contigo mismo y con los demás. Porque tal vez, solo tal vez, Dios no esté lejos de ti. Tal vez Dios seas tú, recordando quién eres. ¿Y si alguien te dijera que un curso de milagros fue creado como parte de un programa secreto de control mental? ¿Y si te mostraran un video viral con miles de seguidores afirmando que detrás del libro hay una conspiración de la CIA? ¿Y si una obra espiritual diseñada para liberar la mente fuera acusada de ser una herramienta de manipulación masiva? Puede sonar impactante, intrigante e incluso cinematográfico. Pero antes de dejarnos llevar por la narrativa conspirativa, vale la pena examinar la verosimilitud real de esa idea. En este video vamos a analizar la teoría, punto por punto, de manera objetiva y con sentido común. Veremos qué hechos pueden haber dado pie a esta sospecha y cuáles son solo inferencias sin base documental. Y, sobre todo, vamos a contrastar el propósito de un curso de milagros con la naturaleza real del control mental. Porque no se trata solo de responder si la teoría es verdadera o falsa, sino de entender qué hay detrás de ese miedo colectivo. Recientemente alguien me dijo que había visto un video de un influencer con muchos seguidores, vinculando un curso de milagros con la CIA. Su argumento parecía convincente. Nombres académicos, instituciones prestigiosas, investigaciones psicológicas y la insinuación de que nada espiritual es accidental. Este video parte de esa pregunta, pero no para atacar ni defender a nadie, sino para evaluar la probabilidad real de esa hipótesis, analizarla con calma y después ofrecer una reflexión basada en la lógica, la historia y también en la experiencia interna que propone el curso. Analicemos primero lo más obvio. Si la CIA quisiera controlar a la población,
¿Por qué hacerlo mediante un libro que casi nadie lee, que no es masivo y que exige disciplina mental y compromiso personal? Un curso de milagros no es un contenido fácil, superficial ni viral. No es una serie de TikTok, no es un noticiero, no es una droga psicotrópica, ni una campaña de medios. Es un libro de más de 1000 páginas escrito en prosa densa, metafísica, poética y profundamente introspectiva. Si la intención fuera controlar masas, elegir un libro que requiere años de estudio y que además invita a la libertad interior, sería, como mínimo, un diseño ineficiente. Ahí entra un segundo punto clave. No existe ninguna prueba documental o académica que vincule el libro con la CIA. No hay memorandos, filtraciones, investigaciones oficiales, testimonios de exagentes, ni registros presupuestarios. Y en teorías de este tipo, la carga de la prueba recae en quien acusa, no en quien estudia el libro. Pero antes de descartar la hipótesis, es útil preguntar, ¿qué elementos podrían haber dado origen a esta sospecha? Aquí aparecen los tres supuestos indicios. Bill Thetford trabajó 4 años para la CIA en el área de test psicológicos. La Universidad de Columbia recibió fondos de agencias gubernamentales, incluida la CIA. El libro adormecería a la población porque predica la unidad, el perdón y la visión espiritual. Estas ideas parecen fuertes cuando se presentan sin contexto, pero pierden poder cuando se examinan con detalle. Comencemos por el primer punto. Bill Thetford trabajó para la CIA. Esto es cierto, pero que algo sea cierto no significa que tenga la implicación que se le adjudica. Bill trabajó como psicólogo desarrollando test y evaluaciones, un área administrativa dentro de una institución que emplea a más de 20,000 personas directamente. Y cuando sumamos contratistas, proveedores externos, personal médico, traductores, investigadores, personal universitario asociado, subcontratos institucionales y áreas logísticas, esa cifra puede fácilmente superar las 100,000 personas. Afirmar que cualquier persona que trabajó alguna vez para la CIA está implicada en experimentos de control mental es como afirmar que cualquier médico del ejército participa en tortura, o que cualquier empleado de Google programa algoritmos de vigilancia mundial. Generalizar no es investigar, es asumir. El trabajo de Bill Thetford fue puntual, académico y administrativo. No hay registros que lo relacionen con proyectos clandestinos, ni mucho menos con los programas más polémicos como MK Ultra, cuyo objetivo real era el control de comportamiento mediante trauma, drogas psicotrópicas, hipnosis forzada y manipulación no consensuada. Esa metodología es lo opuesto al espíritu de Un Curso de Milagros, que afirma explícitamente que la mente es libre y que nadie puede ser obligado a cambiar desde afuera. Pasemos al segundo punto. Columbia University recibió fondos de la CIA. También es cierto, pero aquí falta otro contexto crucial. La CIA financia proyectos universitarios en prácticamente todas las universidades importantes de Estados Unidos, especialmente en áreas como lingüística, psicología, estadística, criptografía, medicina militar, antropología, defensa nacional y ciberseguridad. Es parte del ecosistema académico estadounidense desde la Guerra Fría. Si aceptar fondos de la CIA implicara que todas las actividades de una universidad son conspirativas, entonces casi todo el sistema académico norteamericano sería parte de un proyecto de control mental, incluyendo bibliotecas, departamentos de música y centros de arte. La correlación no implica causalidad. Que la CIA financie una universidad para alguna investigación concreta no significa que la universidad entera esté al servicio de la CIA. Y mucho menos significa que toda producción intelectual de esa universidad forma parte de un plan oculto. Es simplemente cómo funciona la investigación académica a gran escala. Ahora, el punto más polémico. El curso adormece a la gente porque enseña que somos seres espirituales conectados a Dios, y eso hace que no protestemos. Esta afirmación revela algo importante. Quien dice esto probablemente no ha leído el curso.
o lo ha leído fragmentado, o lo interpreta desde el miedo. Un curso de milagros no propone pasividad, propone responsabilidad interna. No dice, no actúes. Dice, actúa desde la mente recta, no desde el miedo. Su propósito central es deshacer culpa, sanar la percepción y liberarnos de ideas que nos esclavizan emocionalmente. Una población espiritualmente empoderada no es más manipulable, es menos manipulable. Cuando conoces tu mente, es más difícil que te programen. Cuando reconoces tu poder interno, no le entregas tu autoridad al Estado, ni al mercado, ni a una ideología, ni a un líder carismático. De hecho, la historia muestra que los regímenes autoritarios atemorizan, no empoderan. Promueven dependencia, no autonomía. Controlan información, no la expanden. Y sobre todo, buscan uniformidad mental, no pensamiento autónomo. Un curso de milagros es incómodo para cualquier estructura autoritaria porque te invita a cuestionar la raíz del miedo, no a someterte a él. Una sociedad con un alto porcentaje de personas empoderadas y espiritualmente libres es incompatible con la dictadura. Por eso es más probable que quienes quieran el control de la población no promueva el libro. Más bien al contrario, se dedicarían a quemar el libro de un curso de milagros. Hasta ahora hemos visto que los supuestos indicios no sostienen por sí solos la teoría conspirativa, pero aún falta un punto clave. Si realmente existiera una agenda de control mental, ¿cuáles serían los métodos más efectivos para aplicarla? Aquí es donde aparece una contradicción profunda en la teoría. Si la CIA quisiera manipular la mente de millones de personas, ¿por qué usaría un libro difícil, metafísico, poético, no popular, caro, extenso y que la mayoría abandona antes de la página 20? Es como intentar invadir un país usando cartas de tarot en lugar de armamento. Si analizamos la historia real de proyectos de manipulación social, encontramos patrones concretos. Uso de sustancias psicotrópicas, como LSD durante MK Ultra, desinformación mediática y propaganda, sobreestimulación digital, dependencia farmacológica, adoctrinamiento mediante sistemas educativos rígidos, movimientos políticos polarizantes, religiones o movimientos políticos muy dogmáticos, entretenimiento hipnótico y adictivo. De hecho, hoy existen prácticas que podrían considerarse más cercanas a la manipulación mental colectiva. La industria de ansiolíticos y antidepresivos mal prescritos. El consumo masivo de marihuana bajo una narrativa de relajación, pero sin analizar efectos neurológicos. Algoritmos de redes sociales diseñados para reducir la atención humana. Contenido audiovisual repetitivo que promueve trivialidad y desconexión interior. Publicidad emocional basada en miedo y escasez. Ahí es donde vemos patrones reales de anestesia social. Y ninguno de ellos requiere lectura profunda, introspección espiritual, ni cuestionamiento interno. En cambio, un curso de milagros exige atención, voluntad, disciplina mental y un proceso de confrontación interna. Es un texto que constantemente señala la responsabilidad personal, la libertad espiritual y la necesidad de cuestionar creencias. Eso no adormece, despierta. Aquí llegamos a otro punto filosófico. Un libro no es una entidad manipuladora por sí mismo. Un libro es neutro. Lo determinante es la interpretación del lector. Entre el libro y la experiencia, siempre hay un lector, un contexto y un sistema de creencias. Por eso hay personas que leen el curso y lo viven como una liberación, mientras otras podrían convertirlo en una religión rígida o incluso en una secta. Eso no depende del libro, sino del lector. Podríamos decir que hay tres caminos al encontrarse con un curso de milagros. Enfoque sectario. Quien busca obediencia encuentra mandamientos donde no los hay. Enfoque espiritual liberador. Quien busca recordar su poder interior encuentra expansión. Enfoque conspirativo. Quien busca enemigos externos encuentra agendas ocultas. Cada persona proyecta en el libro aquello que ya trae en la mente.
desde mi perspectiva personal, y nuevamente esto no es una imposición, sino una experiencia. El curso no me exige rituales, no me pide cambiar mi nombre, no me obliga a pagar diezmos, no prohíbe alimentos ni horarios, no me somete a jerarquías ni intermediarios espirituales. Al contrario, me devuelve responsabilidad interior y libertad mental. Una mente que recuerda quién es no necesita ser controlada desde afuera. Eso es justamente lo contrario de una agenda de dominación. Hasta ahora hemos desmontado la idea desde los hechos, desde el contexto histórico y desde la lógica práctica. Pero todavía queda un último ángulo, la intención espiritual del curso, que es un punto que rara vez se analiza cuando se hacen afirmaciones sensacionalistas. Un curso de milagros no intenta convencerte de algo externo, no te pide creer en una institución, no te exige adoptar una doctrina externa. Su enfoque es interno, no colectivo. Por eso sus ejercicios te hablan de tu mente, de tu percepción, de tu responsabilidad. No es un libro que trata de conquistarte, es un libro que te devuelve hacia ti mismo. Los sistemas de control mental buscan obediencia externa. Un curso de milagros busca autonomía interna. Esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. La premisa central del curso es que el miedo no viene de afuera, sino de adentro, y que la paz tampoco depende de estructuras externas, sino de una decisión mental. Una mente libre no necesita vigilancia. Una mente reconciliada no necesita ser controlada. Una mente consciente no es una mente sumisa, es una mente soberana. Desde este ángulo espiritual, la teoría conspirativa se desmonta sola. Si el objetivo fuera la manipulación, el mensaje sería el opuesto. Se fomentaría la culpa, la obediencia, el castigo, el nacionalismo, la identidad rígida. Pero el curso dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Una frase así no somete, expande. Ahora bien, también es cierto que cualquier enseñanza puede ser usada de manera equivocada. No porque el texto lo pida, sino porque el ego puede apropiarse de cualquier herramienta, incluso las espirituales. Puede haber grupos que usen el curso como bandera para imponer interpretaciones, para crear dependencia emocional o para formar maestros gurúes con autoridad absoluta. Eso no es culpa del libro, sino una consecuencia del ser humano cuando busca poder en lugar de verdad. La verdadera pregunta no es ¿quién escribió el curso?, sino ¿qué estás haciendo tú con él ahora? Un instrumento puede sanar o puede dañar según quién lo use. Yo, personalmente, lo vivo desde la libertad. No tengo obligación de cambiar mi apariencia, ni mi nombre, ni mi estilo de vida. No tengo que pagar cuotas, no tengo listas de prohibiciones, no tengo intermediarios. Para mí, un curso de milagros es una herramienta de exploración interior. Si alguien lo vive de un modo religioso, es respetable. Si alguien lo vive como filosofía, es válido. Si alguien lo ve como conspiración, también es su elección. Pero mi experiencia es esta. El curso me empodera, no me controla. Y ahora llega el paso más importante, tú. ¿Cómo lo vives tú? ¿Lo ves como una enseñanza liberadora? ¿Te genera dudas? ¿Crees que puede haber una agenda oculta? ¿O crees que es una oportunidad de despertar espiritual? Déjame tu reflexión. ¿Cómo es posible que una dictadura se mantenga durante años sin necesidad de encerrar a toda una población? ¿Por qué millones de personas, como ocurrió en Venezuela, obedecen normas que claramente les hacen daño? ¿Qué tiene que ver el miedo interior con la pérdida de libertad exterior? Quédate hasta el final y escucha el cuento liberador que me hizo llorar. Este no es un video político, es un video sobre la mente humana. Porque toda dictadura externa se sostiene primero en una dictadura interior. Un curso de milagros no habla de países, pero explica por qué existen. Y la libertad comienza donde nadie suele mirar, en la percepción.
Toda dictadura externa se sostiene primero en una dictadura interna de la mente. Esta idea puede incomodar, pero también libera, porque si la causa fuera solo externa, estaríamos condenados. Pero si la causa es interna, existe salida. Aquí es donde un curso de milagros encaja de forma natural. El curso no habla de Venezuela, ni de partidos, ni de ideologías. Habla de miedo, culpa, percepción, autoridad falsa y sometimiento mental. Y cuando observas esos elementos, empiezas a entender por qué una dictadura no comienza en un palacio presidencial. Comienza cuando la mente aprende a obedecer al miedo. En Venezuela, como en muchos otros lugares del mundo, el miedo fue normalizándose poco a poco. No llegó de golpe, llegó como una medida temporal, como una protección, entre comillas, como un mal necesario, nuevamente entre comillas. Un curso de milagros explica que el mundo que vemos es un reflejo de la mente que lo percibe. No es castigo, es coherencia. Una mente dominada por el miedo acepta dominación. Una mente que cree en la culpa acepta castigo. Una mente que cree en la separación necesita autoridad externa. Porque el problema no es solo un gobierno. El problema es una mente entrenada para obedecer al miedo. Si esto te incomoda, quédate, porque aquí empieza la liberación. Una de las preguntas más importantes que podemos hacernos es esta. ¿Cómo es posible que millones de personas obedezcan órdenes que les hacen daño? La respuesta no está en la maldad, está en el condicionamiento. Un curso de milagros enseña que el ego utiliza el miedo como herramienta básica de control, y una dictadura, consciente o no, funciona exactamente igual. Primero se instala el miedo, luego se ofrece protección, y finalmente se exige obediencia. En Venezuela, el miedo no solo fue económico o político, fue psicológico, fue emocional, fue identitario. Cuando el miedo se vuelve cotidiano, deja de parecer miedo. El curso explica algo crucial. La mente, cuando cree que es culpable, busca castigo. Y cuando cree que es débil, busca autoridad. Por eso una dictadura no necesita violencia constante. Necesita creencias constantes. Creencias como no hay alternativa. Es peligroso pensar distinto. La libertad es caos. Un curso de milagros desmonta esto desde la raíz. Dice que la verdadera autoridad no está fuera y que toda autoridad falsa se sostiene solo mientras se la crea real. Aquí ocurre algo poderoso. El problema deja de ser externo. Cuando una persona comprende esto, deja de sentirse víctima. Y cuando miles lo comprenden, una dictadura empieza a resquebrajarse. No por revolución, sino por desidentificación. Venezuela se convierte entonces en un ejemplo visible de algo universal, no como señalamiento, sino como espejo. Este no es un juicio sobre un país, es una lección para la mente. Quédate, porque aquí viene un cuento liberador. Pero si eres muy sensible, ten cuidado, porque cuando terminé de escucharlo, no pude parar de llorar. En busca de la libertad. Capítulo 1. La represión del miedo. Miguel residía en una nación en la que se percibía el miedo en el aire. Era un temor tan profundo que se podía atravesar con un cuchillo. No tenía importancia si eras caminante por la calle, empleado en la fábrica o compartías tiempo con amigos. Siempre había una sombra vigilando. Las paredes tenían oídos, los espejos descifraban tus ideas, y los árboles parecían inclinarse hacia ti con sus hojas secas, murmurando secretos que nadie debería oír. El mismo poder se prolongaba ya por muchos años, originado en promesas de acabar con el capitalismo, las desigualdades y las injusticias sociales. El objetivo, sin embargo, se había cumplido.
Sí, pero de la manera que casi nadie había esperado, puesto que, efectivamente, ya no había desigualdades. Todo el mundo era pobre. El gobierno había establecido una dictadura ineludible que dominaba cada esquina de la sociedad. No solo estaba relacionado con las leyes que limitaban la libertad, sino con algo mucho más íntimo e inquietante: el control mental. Nadie entendía cuándo precisamente su vida empezó a ser monitoreada, pero todos creían que, en cualquier instante, podrían ser vigilados. Nadie tenía la valentía de poner en duda lo establecido. Las separaciones se volvieron algo habitual. Las viviendas se llenaron de persianas sospechosas y las vías se inundaron de murmullos. El término libertad era simplemente prohibido, un concepto que se mantenía aislado en las conversaciones. Durante el trayecto de la fábrica, la rutina siempre era igual. Una etapa después de otra, las miradas dirigidas al suelo, los rostros desocupados. Nadie sonreía, nadie se paraba para observar el firmamento o para saludar a un amigo. La gente avanzaba como sombras, arrastrando los pies, temiendo atraer la mirada, de ser observados, de ser capturados. Cada esquina de las paredes transmitía un mensaje evidente: no rías, no dialogues, no reflexiones. Sin embargo, una noche, algo se transformó. Miguel estaba observando por la ventana, atento a las luces que se desplazaban a lo lejos. La ciudad se encontraba en sueño, pero él no conseguía despertar. La tensión del cansancio y el temor lo mantenían en vela. Algunos elementos en el aire de esa noche eran distintos. Afuera, la penumbra de la calle parecía más intensa de lo común, y el silencio más ensordecedor. De pronto, su mirada se enfocó en un hombre mayor que paseaba por la calle vacía. Algo en ese individuo captó su interés. No parecía sentir temor, no se precipitaba, no poseía la mirada evasiva que todos los demás exhibían. Por el contrario, avanzaba despacio, manteniendo una serenidad inalterable. Al llegar a una esquina, se paró y elevó la mirada hacia el firmamento. Miguel no pudo oír lo que el anciano murmuraba, pero una peculiar sensación de tranquilidad lo tomó por sorpresa. Fue como si se hubiese encendido una chispa en su interior. El anciano permaneció allí por un momento, como si no importara la oscuridad que los rodeaba. Luego, hizo un gesto con la mano y continuó su camino, desapareciendo en la penumbra de la noche. Algo dentro de Miguel se removió. Una sensación inexplicable lo invadió. No podía entenderlo, pero algo dentro de él había despertado. Como si, por un breve momento, hubiera visto algo que se le había escapado durante toda su vida. Se recostó en la cama, con la imagen del anciano en su mente. Y fue en ese momento cuando, por primera vez, una frase resonó en su cabeza. Por encima de todo, quiero ver. No entendía lo que significaba, ni de dónde venía, pero era una frase poderosa, vibrante, como un eco que venía de un lugar muy lejano. Esa noche, mientras se quedaba dormido, la frase siguió sonando en su mente, como un mantra, un susurro que no podía ignorar. Al día siguiente, al despertar, Miguel sintió que algo había cambiado. La rutina seguía igual, pero él la veía de una manera diferente. Los muros de su habitación, las grietas en las paredes, la luz que se filtraba por la ventana, todo parecía tener un nuevo significado. Había algo nuevo en el aire, algo que no sabía identificar, pero que le daba una sensación extraña, como si finalmente hubiera comenzado a ver. Capítulo 2. El despertar de los sentidos. El sol entraba débilmente por la ventana de la pequeña habitación de Miguel, como si temiera iluminar demasiado la frágil realidad que lo rodeaba. El aire estaba pesado, como siempre, pero Miguel ya no lo sentía con la misma intensidad. Algo en su interior había cambiado. La frase que había resonado en su mente la noche anterior,
Por encima de todo, quiero ver, seguía presente, como un eco en su cabeza. Era un susurro constante, como si algo estuviera llamándolo a despertar. Miguel continuó su camino, con el corazón acelerado. Algo en su interior le decía que debía seguir a esos pocos, pero ¿qué significaba todo esto? No lo sabía. Solo sentía que había algo más que debía descubrir. Después de unos minutos, llegó a un mercado al aire libre, un lugar donde las voces de los vendedores y compradores se mezclaban en un bullicio constante. Allí, entre los puestos de frutas y verduras, vio a un anciano que le pareció familiar. Era el mismo hombre que había visto la noche anterior. El anciano caminaba con paso lento y firme, sin apresurarse, con una serenidad que contrastaba con la agitación del lugar. Cuando sus miradas se cruzaron, el anciano sonrió con una calma que parecía transmitirle algo a Miguel. Fue entonces cuando el hombre, sin previo aviso, se acercó a él. «Has comenzado a ver, ¿verdad?», dijo el anciano, su voz profunda pero suave. Miguel se sobresaltó, pero algo en la tranquilidad del anciano lo hizo sentir una extraña paz. No comprendía lo que el hombre quería decir, pero no pudo evitar asentir. «No sé qué significa eso», respondió con incertidumbre. El anciano asintió con una leve sonrisa, como si supiera lo que Miguel sentía. «Eso es lo primero que todos dicen», dijo con voz sabia. «Pero dime, ¿te has dado cuenta de lo que antes pasaba desapercibido?» Miguel frunció el ceño. Pensó en ello por un momento. En su mente apareció la imagen de un guardia de la fábrica, un hombre al que siempre había visto como un enemigo, una figura autoritaria que representaba el régimen. Pero esa mañana, cuando pasó cerca de él, vio algo diferente en sus ojos. No era solo un guardia. En su mirada había miedo, un miedo que no era hacia los trabajadores, sino hacia algo mucho más grande, algo que no podía identificar. Por primera vez vio a ese hombre como un prisionero, igual que él. «Lo he notado», respondió en voz baja, como si fuera un descubrimiento reciente. El anciano sonrió con una suavidad que parecía decir más que 1000 palabras. «La verdadera prisión no está en los muros, hijo mío», dijo el anciano mientras le entregaba una manzana roja, brillante. «Está en la mente. Si aprendes a ver más allá de lo que te muestran, empezarás a entender que el régimen no es tan fuerte como parece. Y entonces encontrarás el camino». Con esos pensamientos, Miguel se quedó dormido. Pero en su sueño, el anciano apareció de nuevo, como una figura luminosa. Le habló sin palabras, pero sus ojos brillaban con una sabiduría infinita. Miguel despertó sobresaltado, sintiendo que algo había cambiado para siempre. Ya no podía ignorar lo que veía. Ya no podía ser el mismo. Capítulo 3. El lenguaje secreto. La noche había caído nuevamente sobre la ciudad, pero Miguel no podía encontrar descanso en la oscuridad. Había algo dentro de él, algo profundo, que no lo dejaba dormir. La frase que había escuchado del anciano, «por encima de todo, quiero ver», resonaba ahora como un mantra en su mente. Cada vez que sus ojos se cerraban, imágenes y pensamientos inundaban su conciencia, destellos de una verdad que aún no entendía por completo. Sabía que algo había comenzado en él, algo que lo impulsaba a descubrir más, a buscar respuestas en cada rincón de su entorno. Esa mañana, al salir de su habitación, su mirada ya no era la misma. Sus ojos no solo veían lo obvio, ahora miraba con atención los detalles más pequeños, las grietas en las aceras, los movimientos sutiles de las personas, el lenguaje de sus cuerpos. Ya no se sentía tan solo, tan aislado. La sensación de estar atrapado en un mundo sin esperanza había comenzado a desvanecerse. Algo se había despertado en él, y aunque no entendía qué era, se sentía diferente, como si su conciencia estuviera más abierta, más dispuesta a recibir la verdad. Miguel pudo ver algo más. Entre esa multitud de sombras, había unos pocos que caminaban de manera diferente.
Se detenían en ciertos puntos, observaban el entorno con una intensidad que no se correspondía con el miedo generalizado. Algo en su actitud transmitía una sensación de conocimiento oculto, como si supieran algo que los demás ignoraban. No era obvio al principio, pero Miguel comenzó a notarlos. Esos pocos no parecían temer al régimen, no se dejaban arrastrar por el miedo colectivo. Una tarde, mientras paseaba cerca de la plaza principal, vio a un hombre que se detenía junto a una farola. El hombre se agachó como si estuviera atándose el zapato, pero en realidad dejó algo debajo de la piedra en el suelo. Miguel no pudo evitar observarlo, pero el hombre no parecía darse cuenta de su presencia. Había algo en la forma en que lo hizo que le dio una sensación extraña, como si hubiera sido un gesto calculado. Al principio pensó que era una coincidencia, pero entonces vio a otra persona, una mujer, hacer algo similar en una calle cercana. Se agachó y, sin que nadie lo notara, dejó algo en el borde de la acera. Un mensaje, pensó Miguel. Tal vez un mensaje oculto para aquellos que pudieran verlo. Esa misma tarde, cuando se encontraba cerca del mercado, vio al anciano una vez más. Esta vez, el hombre no estaba solo. A su lado había varias personas, de diferentes edades y vestimentas. Los observaban con una seriedad que Miguel nunca había visto antes en la gente común. Se acercó al grupo con cautela, y al ver su presencia, todos se quedaron en silencio. Fue el anciano quien rompió el silencio. «Lo que ves ahora no es casualidad», dijo el anciano con voz grave. «Hay un lenguaje aquí, uno que va más allá de las palabras que usamos. Este lenguaje no está en la boca de quienes gobiernan, sino en los gestos, en las miradas, en los silencios». Miguel sintió una chispa de comprensión al escuchar sus palabras. Era como si todo lo que había estado viendo últimamente tuviera un significado oculto. Se dio cuenta de que, aunque todos parecían vivir bajo el yugo del miedo, algunos aún se atrevían a comunicarse de maneras invisibles, a través de símbolos, gestos sutiles y comportamientos que solo unos pocos podían entender. «¿Cómo puedo aprender este lenguaje?», preguntó Miguel, con una mezcla de curiosidad y determinación. El anciano le sonrió, como si supiera que esa pregunta llegaría tarde o temprano. «La clave está en ver lo que los demás no ven», dijo el anciano. «Mira con más atención. Hay señales por todo lado, pero solo quienes están dispuestos a ver más allá de lo evidente pueden entenderlas». A partir de esa noche, Miguel comprendió que la resistencia no solo usaba armas físicas. Su principal herramienta era la comunicación silenciosa, la creación de una red de información secreta que desafiaba al régimen sin pronunciar una sola palabra. Los días pasaron, y Miguel se convirtió en parte de esta red invisible, aprendiendo a moverse sin ser detectado, a seguir las señales que otros dejaban. La ciudad, que antes le parecía un lugar de opresión absoluta, comenzó a tomar un nuevo significado. Ahora podía ver la resistencia que se escondía en cada rincón, oculta a plena vista, esperando el momento adecuado para florecer. Miguel entendió, finalmente, que la verdadera lucha no era solo por la libertad física, sino por la libertad de la mente. Y la resistencia no era una batalla violenta, sino una guerra silenciosa, donde la verdadera fuerza estaba en la capacidad de ver lo que otros no podían. La visión era el primer paso hacia la libertad. Capítulo 4. El despertar de la ciudad. La oscuridad de la noche parecía envolverse con una nueva tensión, una energía que se sentía en el aire. Miguel había llegado a un punto de no retorno. Ya no era el mismo joven que se había asomado a la ventana de su habitación semanas atrás, atrapado en su propia desesperanza. Ahora caminaba con una determinación que lo guiaba, como si cada paso fuera una afirmación de que su destino estaba en sus manos. La ciudad, que antes parecía una prisión sin fin, comenzaba a mostrar señales de vida, de esperanza.
Los muros invisibles que los gobernantes habían erigido sobre las mentes de las personas no eran tan sólidos como parecían. Y ahora, él sabía cómo romperlos. La ciudad, que antes estaba dominada por el miedo, ahora vibraba con una nueva energía. En cada rincón se dejaban pistas. En las paredes de los edificios, pequeñas marcas que solo los despiertos podían interpretar. En los libros de la biblioteca, pasajes que se marcaban con lápiz, palabras claves que los sensores no podían eliminar. En la música que sonaba de las radios, las canciones ya no eran solo distracciones, sino transmisores de mensajes secretos. Una tarde, mientras caminaba por una calle más apartada de la ciudad, Miguel notó algo extraño. Un hombre mayor, con una mochila desgastada, se detuvo en un punto específico y comenzó a hablar con una mujer que pasaba cerca. No era una conversación normal. Sus palabras eran cuidadosas, medidas, casi susurradas. Cuando se separaron, Miguel se acercó rápidamente. El hombre había dejado algo en la acera, un trozo de papel arrugado. Lo recogió sin pensarlo, y al desplegarlo, vio unas palabras escritas con tinta borrada. El reloj de la torre marcará la hora exacta. No entendió completamente el mensaje, pero sabía que era importante. Decidió seguir la pista. Esa noche, se dirigió a la plaza donde se encontraba la vieja torre del reloj, un lugar que siempre había sido central en la ciudad. Lo que no sabía era que el reloj, aunque parecía sin vida, tenía un propósito mucho mayor del que los ojos inocentes podrían captar. Era el centro del lenguaje oculto, el sitio donde las señales de la resistencia se encontraban. Cuando llegó, no había nadie a la vista, pero la torre parecía hablarle. El tic-tac del reloj resonaba como un latido en sus oídos, y de repente una figura emergió de las sombras. Era el anciano. Miguel lo reconoció inmediatamente. «Es hoy», dijo el anciano, como si esperara que Miguel entendiera. «¿Qué significa?», preguntó Miguel, con el papel aún en la mano. «Es el momento», respondió el anciano, mirando hacia el reloj. «El régimen ha ignorado durante demasiado tiempo los susurros de la gente. Hoy las voces se alzan. Hoy todo cambia». Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo en el aire, una electricidad que lo conectaba con algo mucho más grande. Su corazón latía con fuerza, como si la ciudad misma estuviera esperando por ese instante. «¿Qué debo hacer?», preguntó Miguel, su voz temblando un poco, aunque no era por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba por suceder. «El tiempo es ahora. Los demás están listos. El mensaje se ha transmitido. Solo tenemos que verlo». Con esas palabras, el anciano desapareció tan rápido como había llegado. Miguel miró alrededor, sintiendo una sensación de urgencia. Lo que había comenzado como un murmullo en las calles, como una chispa en la oscuridad, ahora se estaba convirtiendo en un fuego que se extendía rápidamente. La resistencia estaba lista para dar un paso más allá, para arriesgar todo en nombre de la libertad. Esa noche, Miguel se reunió con el grupo en el mismo callejón donde todo había comenzado. Uno a uno, los miembros del grupo salieron a las calles. De nuevo, sus movimientos eran sigilosos, pero ahora había una fuerza nueva en ellos. No caminaban en la oscuridad con la esperanza de que alguien los vería, sino con la certeza de que ya eran vistos. Lo que antes había sido una lucha en las sombras, ahora se convertía en una lucha a plena luz, en un intento por recuperar lo que les había sido robado: la libertad de pensar, de vivir, de ser. Miguel, con su corazón lleno de determinación, se movió entre la multitud, reconociendo a aquellos que también veían, que también entendían. Los gestos, los símbolos, las miradas, ya no eran solo formas de comunicación secreta, sino los lazos que unían a todos en la misma causa. La resistencia, esa red silenciosa que había crecido bajo el yugo del régimen, ya no era invisible. Había dado un paso más allá, y la luz, aunque tenue,
comenzaba a filtrarse a través de las grietas. Miguel se detuvo en medio de la plaza, mirando a su alrededor. Sabía que el camino por delante aún era largo, pero ya no sentía miedo. El despertar había comenzado, y la libertad, más cerca que nunca, era ahora una posibilidad tangible. Poco a poco, policías y militares de bajo rango reconocieron que ellos también eran víctimas del régimen, pues formaban parte de la gran pobreza del país, donde los únicos ricos eran el presidente, su familia, sus ministros y un centenar de allegados. En poco tiempo, también altos mandos militares comenzaron a reconocer ese lenguaje secreto y se adhirieron a la lucha, y en cuestión de horas el país consiguió, por fin, la libertad.